¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A leer! Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras y bienvenidos un jueves más a este su espacio familiar, un espacio para disfrutar de la buena lectura, de temas muy curiosos y varios temas. Espero que se encuentren muy bien, ya prácticamente casi terminando el mes de noviembre. Y recuerden que ustedes nos escuchan gracias a la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil, PIALI, y Católica Radio. No se olviden que nos pueden escuchar todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por aquí, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, al igual que a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, PIALI, Mundo de Palabras, y Católica Radio a través del internet, su app Católica Radio, y en cualquier teléfono inteligente, carro, computadora, desde donde quiera que nos escuchen. Y bueno, el programa de hoy es un programa muy entretenido. Tenemos unos temas muy importantes que son buenos para recordar. Tenemos un fascinante cuento para hoy y la visita también del señor Diccionario. No puede faltar su visita. Tenemos también, vamos a conocer al santo del día, la vida de los santos, pero en esta ocasión una muy particular. Vamos a tener a una santa y a recordar también a nuestra querida patrona de Puerto Rico. Así que amiguitos, no se despeguen, prepárense que Mundo de Palabras va a comenzar. ¿Sabes qué? Ahora vienen curiosidades muy curiosas. Y queridos amigos que nos escuchan, como saben, aquí en Mundo de Palabras nos encanta traer diferentes curiosidades muy curiosas, como esta que les traigo el día de hoy. Y es que precisamente esta semana, si no me equivoco, fue el 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Infancia o Día Mundial del Niño y del Joven. Y esto es porque las Naciones Unidas celebran el Día Mundial de la Infancia, este 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración, pues, que no tenía un muy vinculante a nivel legal, ¿verdad? Un carácter vinculante a nivel legal, pues como que no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Por tanto, luego de 10 años, amiguitos, 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, organizaciones sin fines de lucro, ONGs, y otras instituciones, se logró acordar por fin el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, un 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. El objetivo del Día del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños, niñas y jóvenes son el colectivo más vulnerable, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Este Día Mundial nos recuerda que
que todos los niños y jóvenes tienen derecho básico a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Dedicar un Día Mundial a la Infancia también sirve para hacer un llamado mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y las niñas tengan un futuro mejor. ¿Y cuáles son estos derechos de los niños y los jóvenes? Pues son 10. El primero, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia, a no ser discriminado, a la educación, a la libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la participación, al descanso, esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, el derecho a un entorno seguro y derecho a recibir una buena nutrición. Y esos son los derechos que nosotros los adultos tenemos que cumplir y velar por nuestros niños y nuestros jóvenes. Sigan con nosotros en Mundo de Palabras con más curiosidades. ¿Sabes qué? Ahora viene curiosidades muy curiosas. Hoy en Curiosidades muy curiosas, aquí en Mundo de Palabras, quiero hablarles sobre el World Hello Day y el Día Mundial del Hola. Es el 21 de noviembre y es un feriado no oficial creado para promover la paz mundial a través de la comunicación interpersonal. La no oficial fue creada por Brian y Michael McCormack como respuesta a la guerra de Yom Kippur entre Israel y una coalición del Estado árabe liderado por Egipto y Siria en 1973. El propósito de este Día Mundial del Hola es simple: fomentar la comunicación y el diálogo entre personas de diferente origen para lograr así la paz y el entendimiento. Así que durante esta semana, dígale a alguien, acérquese a alguien y dígale hola. Tal vez de esa manera añade un nuevo amigo y puede fomentar así la paz. Así que una curiosidad muy curiosa aquí en Mundo de Palabras. Oh, saludos. ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. Oh. La maravillosa visita del calzadísimo extranjero, de Sofía Irene Cardona. Ilustraciones Nivea Ortiz Montañez. Editorial Universidad de Puerto Rico. Sucedió así. Este era un pueblo que conocía muchas cosas. Conocía muy bien el mar, las rutas de las nubes y los escondites de los lagartijos, pero desconocía completamente la curva, el olor, el sonido y la naturaleza misma del zapato. Claro que se trataba de un pueblo remoto. Tan remoto era que nunca nadie había tenido noticias de tan útiles artefactos. Y por supuesto, nadie con zapatos había tenido nunca noticias de este pueblo. Esta ignorancia traía varios inconvenientes a la tranquila vida de los descalzos. Lo peor era andar por el pueblo a mediodía. Tan caliente estaba entonces el suelo que tenían que dar brinquitos para no quemarse. La falta de zapatos, para decirlo todo de una vez, afectaba el sentido del orden y la elegancia del lugar. Evitaba que los policías caminaran de forma intimidante y las jóvenes coquetonas se mecieran con elegancia a 3 pulgadas del suelo.
A pesar de todas estas incomodidades, a nadie nunca le había dado con ingeniarse algún modo de cubrirse los pies. Todo era así hasta que un día, no sé si bueno, llegó en un camión forrado de carteles vistosos un forastero calzado, con muy poca compañía. El hombre llevaba puestas unas botas de cuero verde muy altas, enlazadas por cordones brillantes que cruzaban desde la punta de los dedos hasta la mitad de la pierna. En los brazos cargaba un gato gordo y relamido. A pesar de su extraña indumentaria, lo que más llamaba la atención era el gran bigote rojo con el que adornaba su cara Rigoberto. Ese era el nombre del calzado bigotudo y no del gato, pues ese no tenía nombre, aunque también tenía bigote. Y fue por el bigote, el de Rigoberto, no el del gato, que todos asistieron aquella noche, tan curiosos como descalzos, al espectáculo que se anunció por las calles del pueblo durante toda la mañana. El hombre presentó primero unas botas de trabajo, meciendo sus manos con gracia ante el público alelado. Las elevaba sobre la asombrada multitud para que apreciaran mejor la costura de las suelas y la fortaleza de sus contornos. Luego fue sacando zapatos chiquititos y zapatones grandes, monerías bordadas de flores, botines suaves, chancletas multicolores y sandalias de fino cuero trenzado. El gato se contoneaba entre zapatos y zapatitos, probando la suavidad del material y la calidad de las costuras, asistiendo a su amo en la exhibición de la mercancía. El espectáculo llegó a su plenitud con la presentación de unos hermosos zapatos de fiesta que parecían danzar sobre el escenario, para mayor espanto del gato gordo. El público estaba encantado y Rigoberto saboreaba su éxito meneando el bigote de lado a lado. Así estuvo el hombre maravillando por 3 horas a los descalzos que esperaban ansiosos el momento de escoger sus zapatos. A la salida, Rigoberto acomodaba en unas cajas elegantísimas, tan coloridas como el calzado que encerraban, la mercancía que iba comprando su embelesada clientela. Al otro día, se peinó satisfecho el bigote frente al espejo. El camión estaba vacío y la caja de caudales llena. Guardó sus tereques, recogió su gato y se preparó para abandonar el lugar. Atravesó la calle Dorada con la primera luz de la mañana y todavía soñoliento examinó la plaza desierta. Lo que vio entonces lo llenó de espanto y curiosidad. Adoptó una actitud pensativa y se acarició el bigote con nerviosismo, a ver si el gesto le ayudaba a entender lo que veía. En el medio de la plaza estaban las hermosas cajas colocadas unas sobre otras hasta formar una enorme bota. Los colores de las envolturas se acomodaban en gradaciones del arco iris, aprovechando los esmaltes de las esquinas y los diseños de las tapas. La estructura estaba tan bien construida que, a pesar de la brisa que llegaba del mar, la gigantesca bota se mantenía plantada en el medio de la plaza, como un árbol que hubiera crecido allí por la noche. Poco a poco fueron apareciendo descalzos que iban y venían,
aprovechando la frescura del suelo, como si Rigoberto no estuviera allí pasmado, en el mismo medio, y la bota fabulosa fuera parte del paisaje de siempre. El forastero estuvo largo rato sin saber qué hacer, hasta que se acordó de los zapatos que habían descansado alguna vez dentro de las cajas. Se acercó cautelosamente a la bota gigante y descubrió que las cajas estaban vacías. ¿Dónde estaban entonces los zapatos? Le tomó toda la mañana averiguarlo. Recorrió el pueblo como un fantasma diurno, sin hablar con nadie, rebuscando por todos lados. La ausencia del gato, que había tomado su propio rumbo, y el bigote despeinado le daban un aspecto lastimoso. Sin embargo, nadie detuvo su paseo mañanero. Así pudo, al punto del mediodía, aclarar el misterio de los zapatos, sin perturbar la rutina de los descalzos. Encontró los zapatos en el basurero del pueblo, acompañando las obras de la semana, los muebles de otros tiempos y las sabandijas del campo. Recordó el esfuerzo que le había tomado cada una de aquellas preciosuras y decidió hacer algo al respecto. Les enseñaría a los descalzos las infinitas posibilidades del calzado artesanal, o no se llamaba él Rigoberto Lastre. Volvió a montar su espectáculo aquella noche, pero esta vez se ocupó de calzar a los concurrentes según su condición. Luego les hizo señas para que se incorporaran, trataran de balancearse sobre los nuevos artilugios e intentaran varios juegos de su invención. De más está decir que los descalzos disfrutaron muchísimo las monerías de Rigoberto, aunque todavía insistieran en cargar los zapatos bajo el sobaco. El panadero fue el primero en averiguar las posibilidades de sus chambones de trabajo. Rigoberto lo convenció para que los llevara puesto hasta la madrugada, y lo demás corrió por su propia cuenta. El panadero decidió que después de usarlos durante el día, le servirían para amasar el pan. Se los pasaría a las manos y con ellos trabajaría la masa fría al ritmo de alguna tonada de moda. Rigoberto le sonrió cortésmente y continuó atendiendo a su público. El poeta le prometió que cuando no estuviera usándolos en los pies, colocaría sus zapatos sobre los papeles importantes que solían descansar junto a su ventana. El peso de los elegantes zapatos lucharía contra la brisa y protegería celosamente la integridad de sus obras completas. Esto lo dijo con su carpeta de poemas bajo el brazo, sosteniendo en una mano los zapatos, mientras sacudía con la otra, en un saludo afectuoso, la mano de Rigoberto. La coqueta fue más osada y decidió que adornaría su sala con unos zapatos de charol. Hacían juego con las cortinas bordadas de azul y el tope barnizado de su mesita, según le dijo a Rigoberto, entornando sus ojitos melosamente. Allí estaría sentada como figura en un cuadro, disfrutando la composición en el espejo, cuando vinieran a visitarla los viernes por la tarde. Asimismo, le dijo, y se dio la vuelta para que Rigoberto viera lo bien que se mecía sobre sus lustrosos zapatitos, mientras las otras muchachas se morían de la risa.
Todos hablaban a la vez y llevaban a Rigoberto de un lado a otro, mareándolo con el bullicio. El gato, mientras tanto, luchaba por mantener su cola a salvo de los pisotones y las patadas de los improvisados bailarines que recién descubrían las posibilidades rítmicas de los nuevos cachivaches. Los niños, aburridos del entusiasmo de los mayores, salieron del salón y se inventaron allí mismo un juego para atrapar al vuelo las piedritas de la calle con los zapatos escolares. Corrían detrás de los montones, chillando divertidos mientras los capturaban en el aire, para después sentarse a comparar el botín pedregoso. El ganador se hacía de más zapatos que iba colocando en la orilla de la acera, como si alineara allí un ejército de cojos invisibles. En fin, de una manera o de otra, esa noche todos los descalzos hallaron algo mejor que hacer con los zapatos. Y todos, pero todos, encontraron un nuevo portento para sumarle a la belleza del artefacto recién descubierto. Bien entrada la noche, cuando ya se retiraba la luna, todavía bailaban los recién calzados, llevando el ritmo sonoramente contra la madera del suelo. De más está decir que la mañana siguiente amaneció muy silenciosa. Tan agotados quedaron después del fiestón. Con las primeras luces, Rigoberto bajó del camión sin siquiera peinarse el bigote y aún descalzo y sin camisa, corrió a la plaza del pueblo. Para su satisfacción, la bota gigante había desaparecido y en su lugar circulaban las solitarias hojas de los árboles con el revuelo de la brisa marina. No se encontró a ninguno de los calzados y pensó que después del jolgorio de la noche anterior, todos dormían. La única señal de vida en aquel pueblo era un intenso olor a pan recién horneado que consoló el ánimo ansioso de Rigoberto. Confirmado su triunfo, regresó al camión donde buscó sin éxito al gato gordo, que había vuelto a escaparse. Después de un largo rato, se dio por vencido, prendió el motor y todavía sin desayunar, tomó la carretera que lo alejaba de aquella gente y aquel día. Iba pensando Rigoberto en el gato y los calzados que dejaba atrás, cuando encontró algo perturbador a la salida del pueblo. Allí estaban los descalzos, muy despiertos y sonreídos, dispuestos en 2 filas a lo largo de la carretera. Sobre ellos se tendía una alegre guirnalda hecha con las cajas de colores que se mecían como banderitas. Allí también estaba el gato, contento de encontrar por fin un buen uso para aquellos trastos, y dormía la siesta acurrucado entre un montoncito de chambones. Cada uno agitaba sus zapatos en las manos, diciéndole adiós. Adiós, disfrutando del contacto con el duro suelo bajo la planta de los pies y sonriéndole a Rigoberto como si celebraran una extraña victoria. Rigoberto, molesto con los descalzos y hasta con el gato, decidió alejarse de aquel pueblo de locos lo más pronto posible y pisó el acelerador de su camión con su pesada bota verde. Poco después, cuando el camión se convirtió en un puntito en el horizonte, los descalzos regresaron a sus casas y decidieron escribir esta historia para jamás olvidar la maravillosa visita
de aquel calzadísimo extranjero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Y estamos aquí de regreso, amigos, a Mundo de Palabras, un espacio para toda la familia donde fomentamos la lectura, la curiosidad y muchos temas interesantes. Y este programa llega a todos ustedes gracias a la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil, PIALI, y Católica Radio. Nos escucha siempre todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por el 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste. Y ahora, ¿qué tal si recibimos a nuestro querendón del programa, el señor Diccionario? ¡Hola, amiguitos! ¡Ya llegué! Soy yo, el señor Diccionario, que te vengo a ayudar con tus dudas y yo con mis palabras. Hola, amiguitos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy aquí feliz de estar un jueves más con cada uno de ustedes. Hoy, amiguitos, ya se nos está acabando el primer semestre. ¡Uhú! ¡Ánimo! Ustedes pueden, mis queridos estudiantes y maestros. Bueno, a lo que vine. Resulta que acabamos de escuchar un hermoso cuento de la autora Sofía Irene Cardona que se titula La maravillosa visita del calzadísimo extranjero. Bueno, pues en ese cuento he identificado algunas palabras que creo que te puede ayudar que yo te dé su definición. Como por ejemplo, tenemos la palabra intimidante. Los policías no tenían calzado que los hicieran intimidantes. Así que la palabra viene del verbo intimidar, que significa causar o infundir miedo. Eso es cuando alguien o algo es intimidante, es que causa o infunde miedo. Otra palabra que estaba por ahí en la lectura era la palabra ingeniarse. Y entonces, ingeniarse viene de la palabra ingeniar, que significa trazar o inventar ingeniosamente cualquier cosa. Así que cuando se te ocurre una solución a un problema de forma muy peculiar y te inventas esa solución, pues lo has hecho de forma ingeniosa. Te la has ingeniado. A ver, ¿dónde dejé la otra palabra? Uy, sí. Aquí está, amiguitos. ¿Recuerdan que el extranjero llegó con un show muy vistoso? Pues sí, ¿qué significa la palabra vistoso? Pues que atrae mucho la atención por su brillantez, viveza de colores o apariencia ostentosa. ¿Se acuerdan, amiguitos, cómo eran esos zapatos? Pues muchos estaban llenos de brillo y muchos colores que los hacía muy vistoso. Y otra palabra que tenemos es un sinónimo de la palabra que aparece en el título. Oh, sí, está en el título la palabra extranjero. Pues un sinónimo es esta palabra, forastero. ¿Y qué significa forastero? Pues que viene de fuera del lugar. Sinónimos
extranjero. ¿Vieron? ¡Uy, qué emocionante! Y este forastero traía una indumentaria muy particular. Y pues, ¿qué significa la palabra indumentaria? Pues es un adjetivo que es perteneciente o relativo al vestido. Es cuando la vestimenta de una persona la usa pues como adorno o abrigo para su cuerpo. Así que ya sabes, indumentaria es lo relativo al vestido o traje de una persona en algún momento particular. Y bueno, eso han sido todas las palabras del vocabulario de la maravillosa visita del calzadísimo extranjero. Si encuentras alguna otra, no dudes en consultarnos a nosotros, los diccionarios. ¡Chao! Conoce a tus santos. Y en nuestra sección Conoce a tus santos, les traemos una santa y una veneración de la Virgen, una advocación de la Virgen María, que son muy queridas para muchos de nosotros. La santa del día es Santa Rosa Filipina Duchesne, para todas las relacionadas a las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, y para nuestro colegio, como feliz exalumna, pues Santa Rosa Filipina es una de nuestras santas. Ella, para que la conozcan, nació un 29 de agosto de 1769 en Francia. Fue bautizada en la iglesia de San Luis y le dieron el nombre de San Felipe Apóstol y el de Santa Rosa de Lima, primera santa del Nuevo Continente. Educada en un convento y atraída por la vida contemplativa, entró a ese monasterio a los 18 años. Lamentablemente, su comunidad se dispersó durante la Revolución Francesa. En 1804, Filipina oyó hablar de una nueva congregación, la Sociedad del Sagrado Corazón, y pidió a su fundadora, Magdalena Sofía Barat, ser admitida, ofreciendo su monasterio. La Madre Barat visitó Sainte-Marie en 1804 y recibió a Filipina y a sus compañeras como novicias en la sociedad. La vida contemplativa alimentó en Filipina el deseo de ir a las misiones. Atraída por la Eucaristía desde su juventud, pasó una noche de un Jueves Santo en oración, y ella le escribió a la Madre Barat: pasé la noche entera en el Nuevo Continente, llevando el Santísimo Sacramento por todas partes. Cuando me diga, te envío, responderé enseguida, voy. Y así es como en 1818 el sueño de Filipina se vio realizado. El obispo del territorio de Luisiana buscaba una congregación de religiosas para ayudarle a evangelizar los niños franceses e indios de su diócesis, y Filipina fue enviada a responder a este llamado. En St. Charles, cerca de St. Louis, Missouri, fundó la primera casa de la sociedad fuera de Francia. Filipina y otras 4 religiosas del Sagrado Corazón trazaron un camino. En 1818 abrió la primera escuela gratuita al oeste del Mississippi. En 1828 había fundado ya 6 casas. Estas escuelas eran para las jóvenes de Missouri y Luisiana. Las amó y trabajó para ellas, manteniendo siempre en el fondo de su corazón el anhelo de ir a los indios americanos. Cuando Filipina tenía 72 años, abrió una escuela para los Potawatomis en Sugar Creek, Kansas.
Estuvo solo un año entre los Potawatomis, pero su valor pionero no flaqueó y sus largas horas de contemplación inspiraron a los indios a que la llamaran la mujer que siempre reza. Filipina murió en St. Charles, Missouri, el 18 de noviembre de 1852 a la edad de 83 años. Santa Rosa Filipina ruega por nosotros. Conoce a tus santos. Nuestra Señora de la Divina Providencia es la patrona de Puerto Rico y una advocación mariana de la Iglesia Católica. La devoción a la Virgen de la Divina Providencia se originó en Italia en el siglo XVIII y se extendió a España, donde se construyó un santuario en Tarragona. En la mitad del siglo XIX, el obispo español de Puerto Rico, Monseñor Gil Esteves y Tomás, trajo la devoción a la isla. El Papa Pablo VI la declaró oficialmente patrona de Puerto Rico el 19 de noviembre de 1969. La solemnidad de la Virgen se celebra cada 19 de noviembre, precisamente coincidiendo con el aniversario del encuentro y el descubrimiento de Puerto Rico de 1493. La imagen de la Virgen muestra a la Madre de Dios contemplando y velando el sueño de nuestro querido niño. ¿Sabes qué? Ahora vienen curiosidades muy curiosas. En curiosidades muy curiosas, un 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión. Una efemeridad impulsada por la ONU desde el año 1996 y que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales medios y canales de difusión de información pública. Aunque para las generaciones actuales se puede pensar que el Internet es el medio de difusión más importante, lo cierto es que la web ha ofrecido a la televisión una nueva herramienta y un nuevo recurso para que se pueda mover, se pueda desplazar mucho más, lo que ha potenciado como por ejemplo la difusión en directo y el acceso a contenidos audiovisuales desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. ¿Y por qué celebramos un día para la televisión? La idea central de este día es que pueda ser extrapolada al resto de los medios de comunicación. Es que la televisión sirva como agente de difusión de noticias e información que sea relevante e enriquecedora para los habitantes del mundo. Programas que promuevan la cultura de paz, que eduquen para mejorar las capacidades de desarrollo económico de las naciones y que brinden información veraz y fidedigna de sus sucesos importantes. Esto con los objetivos que persiguen un día como hoy, relegando y quitando la importancia a los programas que podríamos decir que no son muy buenos, que suelen inundar cadenas televisivas y que lejos de enriquecer a las personas solo sirven para entretener, no de una mejor manera, no de una buena manera. Así que esta curiosidad muy curiosa, a velar por una buena programación en nuestra televisión. ¡Oh! ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. ¡Oh! El oso que amaba los libros, de Denise Hazeley. Un día, un joven oso que estaba husmeando entre los setos descubrió un trozo de papel. Lo observó con mucha atención, olfateó sus diminutos signos y después lo agarró entre los dientes y se lo llevó a su cueva. Los años iban pasando y el oso seguía mirando fascinado aquel papel. Le parecía tan lejano y misterioso como la luna. Una tarde de verano, el oso se alejó más que de costumbre de su cueva, siguió un olor que lo llevó hasta un claro bosque.
y allí descubrió unas cuantas cosas muy extrañas. Había una cabaña, ropa de vivos colores tendidos en una cuerda y una mujer. Escondido detrás de un grueso árbol, el oso observó cómo la mujer se sentaba y abría un extraño objeto rectangular que tenía entre las manos. A pesar de los maravillosos olores al bacon, al café y al pan que salían de la cabaña y le cosquillaba un poco la nariz, el oso no podía dejar de contemplar a la mujer, intentando comprender qué estaba haciendo con el libro en sus manos. Se sentía tranquilo al mirarla. Cuando la mujer cerró el libro, el oso se fue corriendo. El oso regresó al día siguiente y el siguiente y todos los días. Consiguió acercarse a ella y ocultó detrás de un árbol. El oso la miraba hurtillillas, sacando solo un grueso de su cabeza. Nunca había visto nada igual. A veces, mientras miraba el libro, la mujer reía a carcajadas. Otras veces lo soltaba y miraba a lo lejos, pero el oso le parecía que no miraba nada. Incluso había veces que parecía asustada y agarraba el libro con fuerza. Un día, cuando un rayo de sol se filtró entre los árboles, el oso vio cómo dejaba el libro suavemente sobre su regazo y luego cerraba los ojos. Al atardecer, cuando la mujer entró en la cabaña, el oso volvió con su andar pesado al bosque hasta su cueva. En el camino, oyó gritar a una urraca y levantó rápidamente la cabeza, creyendo por un instante que era la risa de la mujer. Una tarde, ella no estaba sentada afuera. Entonces, cautelosamente, moviendo la cabeza de un lado a otro, el oso se acercó a sus cosas. Con su gran pata dio un golpe sobre la pila de libros. Uno de ellos cayó al suelo boca abajo. Luego empujó con el hocico y rascó las tapas de marrones con sus zarpas intentando darle la vuelta. Finalmente, logró meter una de sus garras por debajo de la cubierta y el libro se abrió. Pero al rozar el libro con su hocico, lo volvió a cerrar y un oso se echó bruscamente hacia atrás. Lo intentó de nuevo y esta vez el libro se mantuvo abierto. Dio 2 pasos torpes hacia adelante y puso su enorme cabeza junto al libro. Aquellas páginas estaban llenas de hileras de diminutos signos, como los que habían en el trozo de papel de su cueva. Se los quedó mirando mientras inhalaba el olor del papel, del pegamento, de la tinta y el olor de la mujer. No lo vio llegar detrás de él. Cuando finalmente la oyó, giró bruscamente la cabeza. Durante un momento, sus miradas se cruzaron. El oso volvió a tocar el libro con las patas y después huyó. Al día siguiente, el oso vio a la mujer sentada en su silla. Tenía el libro de tapas marrones en su regazo. Estaba mirando entre los árboles como si estuviera buscando algo. Cuando al fin lo vio, sonrió. Ven, aquí oso, ven. Al cabo de un ratito, el oso salió detrás del árbol, muy pero muy despacio. Avanzó unos pasos, balanceando su gran cabeza de un lado a otro. Cuando llegó cerca de ella, pero no tanto como para no poder salir corriendo, se echó al suelo y levantó la cabeza para mirarla. Ella esperó un ratito y luego abrió el libro con cuidado y empezó a hablar dulcemente. Érase una vez un marinero, leyó. Antes de volver a casa, el oso la contemplaba mientras ella veía y pasaba las páginas. No entendía nada,
de lo que ella decía, pero escuchando el sonido de su voz, le inundaba una ola de felicidad. Volvió día tras día durante todo el verano. Cuando ella leía con voz temerosa que el marinero se había perdido, el oso se sentía asustado. Cuando se reía de las bromas que le gastaban los marineros, el oso se sentía alegre. Cuando le hablaba del amor del marinero, el oso levantaba la mirada hacia la mujer con ojos húmedos y miraba cómo salían las palabras de sus labios. Todas aquellas palabras hacían una historia para su oso. Siempre que ella leía, el oso sentía misteriosas sensaciones que le llegaban con su voz. A veces, la voz era un murmullo y el oso se sentía invadido por la paz. A veces, se animaba o parecía angustiada. Entonces, el pelo del oso se erizaba y se oía un gruñir. Y cuando el tono era cariñoso, levantaba la cabeza hacia ella y contemplaba con sus dedos que pasaba suavemente sobre las páginas, una tras otra. Al atardecer, cuando volvía a su cueva, con su andar pesado, a menudo le acompañaba estos sentimientos. A veces en el murmullo de un arroyo creía oírla de nuevo y se sentía muy feliz. Una tarde empezó a refrescar. Ella dejó el libro, miró al oso y dijo: me gustaría que pudieras leer estos libros cuando ya no esté aquí en invierno. Luego sonrió y el oso, viéndola sonreír, sintió su corazón más ligero. Y ella empezó a leer de nuevo en voz alta. Cuando volvió al día siguiente, el oso la llevó al trozo de papel de su cueva, con aquellos signos tan misteriosos. Lo dejó caer cerca de sus libros. Oso, dijo. Entonces ya sabía que ella usaba estas palabras para él y levantó la cabeza. Oso, ¿has traído esto para mí? Empezó a leer con su suave voz como si fuese un cuento que él hubiera regalado. Querida Elisa, tu carta nos ha alegrado mucho a tu padre y a mí. A menudo te imaginábamos en el bosque dando o pasando juntos el verano. Recuerdo aquellos días en que recogíamos bayas y los dorados rayos del sol se filtraban entre los árboles. Cuando volvió la vez siguiente, las hojas habían cambiado de color. Al dirigirse hacia la cabaña descubrió que algo había cambiado también allí. Ella no estaba en su lugar habitual, esperándole. El oso se acercó muy resuelto, balanceando la cabeza de un lado a otro. Siguió caminando hasta donde había estado la silla. Allí, debajo del árbol, donde ella solía sentarse, estaban sus libros. Había muchos, más de los que nunca había visto, echados sobre una tela entre las piñas y las hojas caídas. Ella se los había dejado junto a una hoja de papel, como si deseara que él pudiese leerlas. Para mi oso. El oso miró el regalo que le había hecho, por el silencio que le rodeaba, y comprendió que ella se había ido. Luego, tan delicadamente como pudo, agarró el libro de tapas marrones entre sus dientes y se lo llevó. Durante toda la tarde estuvo haciendo y deshaciendo a lo largo del camino de la cueva a la cabaña a través del bosque, llevando los libros con sus tapas verdes y rojas y negras, sus historias de marinos y diosas y países lejanos, mientras el riachuelo murmuraba y las urracas gritaban. Aquella noche, bajo la luna, que parecía unas páginas blancas en el cielo, el oso se acostó entre los libros de su amiga. Finalmente durmió. Durante su sueño oyó su voz, suave y cercana.
le estaba contando una historia de aventuras, de magia, de amor. Durante todo aquel invierno, antes de que ella volviera en primavera, cada vez que ponía el hocico sobre las páginas o que tocaba las cubiertas con sus patas, ella estaba allí, leyendo para él. Y colorín colorado, este cuento de libros y aventuras ha terminado. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado toda la información que le hemos traído. Y nos vemos, Dios mediante, un próximo jueves, ya para diciembre y comenzando las Navidades. Así que nos vemos en diciembre, amiguitos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Chao! Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!